Bueno, bienvenidos una vez más a mi profesor de física. Hoy quiero compartir este ejercicio con ustedes. Dice, un carro recorre 60 metros en 7.5 segundos, reduciendo su velocidad en forma constante hasta alcanzar una velocidad final de 2.5 metros por segundo. Calcular A, su velocidad original antes de empezar a frenar y B, su aceleración. Sin más, vamos entonces a proceder a la solución del ejercicio. Lo que siempre hacemos en primer lugar es identificar el concepto y vamos a decir entonces que analizando el ejercicio vamos a aplicar un concepto de cinemática que tiene que ver con el movimiento rectilíneo, ¿verdad? O movimiento en una sola dirección. Una vez identificado el concepto, entonces pasamos al segundo punto que tiene que ver con plantear el problema. Para plantear el problema, entonces vamos a dibujar la situación y esto nos va a permitir entenderla un poco mejor. Y en segundo lugar, de acuerdo a la situación, entonces vamos a definir qué fórmulas son necesarias para resolver el ejercicio. Dibujando la situación, como es un movimiento rectilíneo, vamos a partir de una posición inicial que vamos a llamar una X inicial. Vamos a recorrer una distancia determinada, en este caso son 60 metros, y vamos a llegar a una posición final, ¿verdad? Entonces dijimos que el problema nos dice que recorremos 60 metros con el carro, que arrancamos con una velocidad inicial que no conocemos, ¿cierto? Hasta lograr una velocidad final de 2.5 metros sobre segundo. Y que ese tiempo que transcurre desde que el carro empieza a frenar hasta que recorre los 60 metros y alcanza esa velocidad son 7.5 segundos. Eso es lo que el enunciado del problema nos dice o nos da como datos. Vamos entonces a recordar que hay dos conceptos muy importantes aquí, y es que si queremos calcular la posición, es decir, que x final menos x inicial va a ser igual a la velocidad promedio multiplicada por el tiempo. Eso es el concepto básico. Pero que a su vez esa velocidad promedio la podemos definir como un medio de la suma de la velocidad inicial más la velocidad final multiplicado por el tiempo, ¿cierto? Si yo quiero calcular el promedio de una velocidad cuando hay aceleración constante, cuando la aceleración es constante, estamos hablando solo de ese caso, entonces yo puedo sumar la velocidad inicial con la velocidad final y dividir por 2 y voy a obtener un promedio. Eso es básicamente el primer concepto o fórmula que vamos a aplicar aquí. La segunda fórmula que vamos a aplicar es que la aceleración, su definición viene dada por la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo que transcurre. Esos son los dos conceptos o las dos fórmulas que vamos a emplear. Ya con eso en mente, entonces pasamos al tercer punto y es a la solución del problema. Entonces, la solución del problema, ¿en qué consiste? Primero, en saber cuál es la velocidad inicial con la cual el auto o el carro empezó a frenar. Entonces decimos que xf, posición final menos posición inicial, va a ser igual a un medio de la velocidad inicial más la velocidad final por el tiempo. Ahora, al reemplazar los valores numéricos que tenemos, la diferencia de la posición inicial menos la final es 60 metros, que va a ser igual a un medio de la velocidad inicial, que no la conocemos, más la velocidad final, que son 2.5 metros sobre segundo, por el tiempo, que son 7.5 segundos. Todo eso
nos lleva a una ecuación con una incógnita. Entonces 60 va a ser igual a 3.75 b sub i más 9.375. Eso nos lleva a que b sub i va a ser igual a 50.625 sobre 3.75, que por lo tanto la velocidad inicial va a ser igual a 13.5 metros sobre segundo. Y esa es la respuesta o parte de la respuesta que estamos buscando. Ahora, ¿cuál será la aceleración? Entonces decimos que por definición la aceleración es la velocidad final menos la velocidad inicial dividida por el tiempo transcurrido. Eso es igual a 2.5 metros sobre segundo menos 13.5 metros sobre segundo sobre el tiempo, que son 7.5 segundos. Eso nos da como resultado, evaluando esas operaciones, menos 1.47 metros sobre segundo cuadrado. Y esa es la aceleración que estamos buscando. Finalmente, el cuarto punto es evaluar las respuestas. Estas deben ser lógicas y consistentes. ¿Por qué decimos lógicas? Si el carro arrancó con una velocidad y empezó a frenar, pues obviamente su velocidad debe ser mayor a la final, ¿cierto? 13.5 es mucho más grande que 2.5, luego el valor es lógico. Consistentes, sus unidades deben ser consistentes. Debe darnos en metros por segundo, puesto que la velocidad no la da en metros por segundo, la velocidad final. ¿Qué hay de la aceleración? Como el carro está frenando, es lógico que la aceleración nos dé negativa, porque el carro está frenando. Si está acelerando, la aceleración nos debe dar positiva. Consistente, porque las unidades están en metros sobre segundo cuadrado. Bien, espero que haya quedado claro este concepto. Como ven, es muy sencillo, es fácil, muy fácil. Repasen el ejercicio cuantas veces sea necesario, mírenlo las veces que quieran, están allí en YouTube, pueden verlos allí. En mi página web también tengo algunos ejercicios con algunos datos teóricos. Los invito a que visiten mi página web www.miprofesordefísica.com, se suscriban a mi canal en YouTube y se hagan fans de mi página en Facebook. Apóyenme en este proyecto, que aquí hay mucha información interesante para usted, así que quiero tener muchos fans y muchos suscriptores en mis canales para de esa forma poder continuar con este proyecto. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordefísica.com. Ha sido un placer estar con ustedes compartiendo esta información y los veo en una próxima oportunidad. Éxitos en sus estudios.